El 18 de diciembre, el evangelio que toca es el de Mateo 1, 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Todo el primer capítulo de Mateo, como sucede en toda introducción, es una presentación inicial de Jesús. Primero, ayer, al hablarnos de su genealogía, Mateo nos dijo que Jesús nació de mujer y es hombre como nosotros. Está inserto en la historia de la humanidad y en concreto es parte de la descendencia de David. Y luego, en el texto de hoy, nos dice que Jesús es también Dios, pues va a nacer por obra del Espíritu Santo. En estas primeras líneas de su obra, Mateo nos presenta a Jesús como Dios verdadero y hombre verdadero, que es lo que la Iglesia después afirmará con total claridad y convicción. El resto de su evangelio será para que lo conozcamos y conozcamos su camino. Hoy, en este segundo día de preparación intensa para la celebración de Navidad, el texto que la Iglesia nos propone meditar es el de la Anunciación a José. Pues mientras que Lucas nos presenta la Anunciación a María, hoy Mateo nos presenta el anuncio que Dios le hace a José de que María tendrá un hijo por intervención del Espíritu Santo. Esta anunciación a José es la consecuencia y la continuación del relato de la genealogía de Jesús, pues ambos sexos son de Mateo. El relato de la genealogía terminó diciéndonos que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Y de esta manera Mateo nos anuncia que Jesús fue hombre como nosotros, miembro del pueblo de Dios, un verdadero israelita y un descendiente del rey David. Y por tanto cuenta con las condiciones básicas para ser el Mesías. Pero como José en la lista genealógica es presentado como descendiente de David, es a él a quien Dios le anuncia el nacimiento de Jesús, ya que formará parte de la línea de David. Veamos el texto más en detalle. El texto empieza diciéndonos que el nacimiento de Jesús fue de esta manera. Pero Mateo se remite al momento en que José se dio cuenta de que María estaba encinta. Y lo primero que hace es ubicarnos en el contexto, y el contexto son los desposorios. Mateo nos dice que María estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. ¿Y qué eran los desposorios? Los desposorios eran un acuerdo vinculante de matrimonio, un contrato por el cual los desposados terminarán uniéndose en matrimonio. La costumbre era que, un año antes o más de que se llevase a cabo la boda, las familias de ambas partes negociaban el matrimonio de sus hijos mediante un acuerdo que solía celebrarse con una fiesta. En varias partes del mundo, aún hoy, existe la costumbre de que los padres, entre ellos, arreglen el matrimonio de sus hijos. Bueno, pues durante el tiempo que dure el desposorio, antes de la boda, los novios viven en sus casas y recién después de la boda se van a vivir juntos. Pero a ojos de todo el pueblo, si una pareja es desposada, la palabra dada es tan fuerte que es como si ya estuviesen casados. Y durante el tiempo que dure el desposorio, son tratados como marido y mujer. Y como el desposorio era un contrato entre familias, este solo se podía romper con el divorcio o la muerte. Por ejemplo, nos dice Deuteronomios 27, ¿quién se ha desposado con una mujer y no se ha casado aún con ella? Si es así, váyase y vuelva a su casa, no sea que muera en el combate y ella se case con otro hombre.
Bueno, pues volviendo a nuestro relato, resulta que, según Mateo, durante el tiempo del desposorio de María y José, y antes del matrimonio, María quedó encinta. Y Mateo nos dice que fue por obra del Espíritu Santo. Lógicamente, María empezó a mostrar los signos propios del embarazo y evidentemente todos, incluyendo José, se dieron cuenta de ello. Entonces podemos imaginar que José entró en crisis. Él sabía que no era el padre de la criatura, y la única posibilidad de explicar el embarazo de María es que ella lo hubiese engañado. ¿Qué hacer? Dice el texto que José, su esposo, es decir, su desposado, que era justo y que no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Primero Mateo nos dice que José era justo. Justo en la Escritura se le llama al hombre de Dios, a aquel hombre recto que busca hacer en todo la voluntad de Dios. Y por lo que se deduce del texto, José quería a María y no le quería hacer daño. Pero se sentía engañado y se debatía respecto a qué es lo que debía hacer. Y después de pensarlo, nos dice el texto que decidió repudiarla en secreto. Repudiarla en secreto significa que no la delataría públicamente y que se casaría con ella, es decir, cumpliría el acuerdo de matrimonio, pero no la consideraría su esposa. ¿Y por qué José tomó esta decisión? Porque la ley era muy clara respecto a la infidelidad durante el tiempo de los desposorios. Se castigaba con la muerte a pedradas. Dice Deuteronomios 22, 22 al 23. Si una joven virgen está prometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, los sacarán a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearán hasta que mueran. A la joven por no haber pedido socorro en la ciudad y al hombre por haber violado a la mujer de su prójimo. Y como José amaba a María, no quería que de ningún modo la maten. Entonces su decisión fue repudiarle en secreto. Pero en ese momento, el texto nos dice que Dios intervino. Dice el texto que apenas José había tomado esta decisión, se le apareció en sueños un ángel del Señor. Cada vez que en las Escrituras se habla de ángeles o de sueños, lo que pretende el autor es transmitirnos una profunda e indescriptible experiencia espiritual. Y cuando una experiencia espiritual es intensa y no hay palabras ordinarias para describirla, se recurre a sueños o a ángeles. Podemos, por tanto, imaginar que José estaba en oración profunda, pidiéndole a Dios claridad, como todo justo haría, para dilucidar los hechos y elegir correctamente lo que fuese su voluntad. Bueno, pues en esta experiencia espiritual, Dios le hizo ver a José que lo que está sucediendo con María era su voluntad. En palabras de Mateo, lo que Dios le dijo en la oración fue: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dios llama a José hijo de David, pues ese título es el que heredará Jesús. Y luego le confirma que es cierto, que hay una criatura en María, pero que ello no es obra de hombre sino de Dios, que Él ha intervenido y que es un asunto de Dios. Pero además, en esa experiencia espiritual, Dios le reveló a José la misión del hijo de María. Le dice: dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. El nombre Jesús significa Dios salva. Por eso le dice Dios que él salvará a su pueblo de los pecados. Es decir, va a ser él quien restablezca la rota relación con Dios. La misión de Jesús será, pues, volver los corazones de los hombres hacia Dios, a fin de que vivamos para siempre y seamos felices. Y al decirle que le ponga por nombre Jesús, Dios le pide a José que lo adopte, pues ponerle nombre a un niño significaba hacer lo propio, adoptarlo. Y la ley decía que si un hombre decía: este es mi hijo, legalmente y para todo efecto, es su hijo. De esta manera, al adoptarlo, José insertó a Jesús en la línea de la descendencia de David. Finalmente, Mateo nos explica lo que acaba de suceder diciéndonos: todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta es una cita de Isaías 7:14,
por medio de la cual el profeta busca que el rey Ahaz, ante las amenazas de invasión de dos reyes del norte, confíe totalmente en Dios. Lo que llama la atención es cómo, casi en un mismo verso, Dios le pide que lo llame Jesús y la cita habla de que le pondrá por nombre Emmanuel. Parece contradictorio, pero sucede que los cristianos nunca vieron contradicción en estos dos nombres, sino más bien complementariedad. Pues si Dios salva, es porque está con nosotros, y si está con nosotros, es porque salva. El relato termina diciéndonos que cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Finalmente, José hizo la voluntad de Dios, así como la hizo María, y de esta pareja extraordinaria, cuyo único fin fue Dios y sus deseos, Jesús va a aprender a tener como norte en su vida hacer solo la voluntad de su Padre. Pidámosle a Dios que también nosotros, en todas las decisiones que tomemos, elijamos siempre hacer lo que Él desea para hacer de este un mundo mejor, volver a Él y vivir para siempre. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.